Hola a todos, esto es El Desafío Energético y hablamos, claro, de la energía, un eje central para el desarrollo productivo de la Argentina o de cualquier país. Pero es un debate, es una conversación atravesada también por otros imperativos, por otros retos. Uno de ellos tiene que ver con la agenda de la sustentabilidad, por supuesto la situación del cambio climático y la necesidad de impulsar una conversación sobre la transición hacia otras formas de energía. Y de eso vamos a estar hablando en este panel de lujo que me toca moderar en el día de hoy. Vamos a hablar de energías renovables con Carolina Ula. Es directora de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Siglo XXI. Con Elsa Kelly, también abogada y diplomática, directora del Comité de Asuntos Ambientales del CARI. Bienvenida, muchas gracias por venir. Con Claudio Cuña, que es Country Manager de Enel Argentina. Gracias por estar con nosotros. Y con Patricio Nefa, director de Innovación, Desarrollo y Project Manager de Geneia. Geneia es una de las empresas líderes en materia de energías renovables. Arranco por Patricio y vamos a lo más básico de esta conversación para después explayarnos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de energías renovables? Porque entiendo que ahí hay algunos debates respecto de qué se tipifica o no como energía renovable. Obviamente. Patricio. Gracias Carolina, gracias al panel y bienvenida a la audiencia a esta sesión. La cadena de valor de la generación está compuesta por 4 actores principales: la generación, el transporte, la distribución y el cliente final, que es el que usa esa energía. Cuando hablamos de energías renovables, hablamos de una fuente de generación que sea sustentable porque no emite emisiones de carbono, que es lo que daña la atmósfera, como lo explicaba probablemente la doctora. ¿Qué son esas fuentes de generación renovables tal como lo entendemos en Argentina? Son eólica, solar, pequeño aprovechamiento hidráulico, biomasa y biogás. Esas son las 4 o 5 grandes fuentes de energía que hoy nos permiten no depender de las fuentes de carbono para alimentar nuestra energía. ¿Por qué es clave este debate? ¿Por qué es tanto como necesario, Elsa? Esto tiene que ver con algo más grande, ¿no? Así es. Uno se hace la pregunta por qué tanta concentración últimamente sobre energías renovables. Bueno, la respuesta es muy simple. El cambio climático está trayendo graves trastornos, digamos, a la vida humana y a los distintos sistemas ambientales. ¿Por qué? Porque digamos, el calentamiento global terrestre, que ocurre como consecuencia de emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, el carbono es uno de ellos, pero hay otros, está provocando este factor del cambio de clima, con todos los trastornos que estamos viendo de inundaciones, incendios forestales, es decir, tormentas brutales en donde, digamos, el viento lleva todo por delante. Es decir, son todas las cosas que estamos viendo que alguien puede decir, bueno, antes también ocurrían, pero no ocurrían ni con la frecuencia ni con la gravedad con la que están ocurriendo en este momento. El panel internacional del cambio climático, que está compuesto por los científicos más eminentes que tratan este tema del clima hace varios años, están angustiados diciendo que es necesaria una reacción. Y bueno, esa reacción nos trae a la pregunta, digamos, al tema de hoy, que es, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, evidentemente que la matriz energética corriente en casi todos los países, salvo algunas excepciones, como Francia, que tiene energía nuclear un 70%, está fundado en los hidrocarburos. Y los hidrocarburos son los contaminantes más serios que están provocando este calentamiento global, digamos, tirando al aire emisiones que se concentran en la atmósfera y se quedan ahí. Es decir, no es que, digamos, se vayan, es decir, son cientos de años que, digamos, hacen falta para que esto se diluya. De manera que la situación es urgente y lo que se está considerando hoy en Glasgow, que en la conferencia de cambio climático, la 26ª, es precisamente que, digamos, qué es lo que se puede hacer para avanzar en la eliminación de emisiones, en la disminución de emisiones de carbono y, digamos, cómo se puede lograr un efecto, digamos, positivo
en donde todos los países convengan en que es urgente sustituir los hidrocarburos por energías renovables. Y esto es hoy y ahora, no hay mucho tiempo. Eso sí. Además de, por supuesto, la comunidad científica, las manifestaciones de la comunidad científica, también surge con mucha fuerza, y a propósito de estos imperativos de época, la juventud. La juventud con un interés y una centralidad también en esta agenda para impulsar cambios, para exhortar a los líderes a cambiar y a dar discusiones importantes. ¿Qué estás viendo vos, Carolina, que te toca estar al frente justamente de la formación de profesionales en este sector? Y la verdad que lo interesante es que Greta, que es la líder que ha movilizado miles de jóvenes en el mundo, es un poco lo que se está dejando una semillita de la declaración a la acción. ¿Qué quiero decir? Está bueno ser activista, está bueno salir los viernes en las campañas y las marchas por acción al clima, pero ya no queda ahí solamente, necesitamos la acción. Y vemos que los jóvenes empiezan a elegir carreras universitarias que están vinculadas con ese propósito, con ese modelo o estilo de vida personal, que ese compromiso ambiental lo tengo en todas mis decisiones de todos los días, de mi modo de vestirme, en mi movilidad, en la manera en la que consumo, y eso empezar a trasladarlo a las profesiones, ¿no? Empezamos a ver una tendencia exponencial en la elección de carreras vinculadas al cuidado del ambiente, al cambio climático y claramente a las energías renovables, porque justamente lo que se alinea es ese propósito personal con tu formación académica. Y hoy creo que hoy hay una potencialidad de empleos verdes, como le podemos decir, que tiene que ver con esto, ¿no? De ser parte en una empresa, en una organización o en el propio Estado, en donde tu acción de gestión interna implica un impacto positivo al ambiente. Es decir, podés vivir, ganar dinero de lo que implica tu trabajo, pero con una transformación clara en la realidad en la que estás. Entonces, poder vincular ese propósito personal lo estamos viendo en las carreras. Y obviamente, si crece cada vez más el cambio climático como una problemática, claramente es la problemática ambiental que enfrenta la humanidad en los próximos siglos, y empezamos a hablar de energías renovables, si no tenemos los especialistas, los técnicos, ingenieros y licenciados que van a liderar no solamente la parte técnica, los políticos tienen que empezar a comprender y entender cuáles son las construcciones políticas o la agenda política que tenemos que llevar adelante, con lo cual la formación creo que es el aspecto principal. Te sumo otro actor y me da el pie perfecto para Claudio, las empresas. ¿Qué pasa con las empresas que se han dedicado, que tienen una larga trayectoria en el rubro energético? ¿Cómo se están reformulando? ¿Cómo están repensando procesos productivos? ¿Cómo están repensando también el modelo de negocio? Porque hay que hablar de eso, son sectores, y lo decíamos en otro panel, capital intensivos, ¿no? Gracias por la oportunidad, ¿no?, de estar en ese panel discutiendo ese tema. Sin duda, las empresas tienen un rol fundamental, ¿no? Así como los gobiernos, como todos los actores, ¿no? Pero los gobiernos dan directrices a las empresas, un rol fundamental para desarrollar y poder implementar y llevar a la acción todo lo que sea necesario, ¿no? Las empresas se están adaptando a esa realidad, a esa necesidad, ¿no? El planeta está no más pidiendo, está gritando por cambios. Y en esa línea es que nosotros, por ejemplo, como Enel, somos una de las empresas que está empujando la mayor aceleración, ¿no?, de los cambios que son necesarios en matriz energética. Nosotros pensamos que la transición que sea necesaria a buscar una neutralidad en la emisión de carbono va a pasar o tiene que pasar por una mayor electrificación de los consumos. Para eso no tiene sentido electrificar si no tenemos una matriz limpia o sostenible, ¿no? Si no, estamos cambiando la contaminación de un lugar al otro. Con lo cual la electrificación junto con una matriz limpia y para todo eso una red de distribución de energía que sea resiliente, que permita y que soporte esa mayor electrificación. Nosotros estamos en toda esa cadena. Y pensando en la aceleración que se requiere en términos de energía renovable, que es el objeto de ese panel, ¿no? Como grupo vamos a triplicar la capacidad instalada que tenemos de aquí a 2030. Hoy tenemos 50.000 megavatios de energía renovable instalada alrededor del mundo y tenemos el objetivo de llegar a 145.000 en 2030 y multiplicar por 8 hasta 2050 cuando queremos tener la neutralidad.
Lado electrificación y redes también es importante la resiliencia, tener redes que soporte ese mayor consumo que debería venir de esa electrificación, ¿no? Así que sin duda tenemos un rol importante de hacer con que todo esto ocurra y que acontezca, ¿no? La buena noticia para mí es que, llevando al caso argentino, es que todo eso se hace con muchas inversiones, se hace con empleos, con lo cual mano de obra calificada sin duda es un gran necesario, es fundamental para poder llevar adelante todos esos proyectos. Después te voy a preguntar qué condiciones son necesarias para que esas inversiones se den, pero antes quiero ir a la conversación puntualmente sobre las renovables y los desafíos, porque hay argumentos que dicen, bueno, hoy como está dado y con la estructura de costos, es difícil pensar en escalarlo. ¿Cómo se puede escalar? ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, el problema del almacenamiento, que es un denominador común o una pregunta en común? ¿Qué pasa con estos aspectos más desafiantes que hacen pensar que hoy ampliar el alcance o el lugar que ocupan la matriz energética en las energías renovables es un desafío muy costoso, Patricio? Muy bien. Entonces, empecemos por esto. Si uno ve la matriz energética nacional, prácticamente el 80% es dependiente de fósiles, ¿no es cierto? Entonces, solamente el 20% podemos calificarla como renovable. Hoy, para que esa energía pueda llegar a cada usuario, tienen que darse varias condiciones. Primero, la generación, como decíamos, después el transporte y distribución. La generación, la característica de la energía renovable es que es intermitente y no despachable. ¿Qué significa eso? Que solamente vas a poder generar energía cuando tenés sol o cuando tenés viento. Parece una tontería, pero ¿qué significa? Que va a oscilar la potencia que vas a generar a lo largo del día, a lo largo de la época del año. Hay meses más ventosos, menos ventosos, dependiendo la región. Y después, no despachable, ¿qué significa? Que todo lo que se produce, ya sea se usa, si no se tiene que desechar. Entonces, ahí el rol clave del administrador de la Red Nacional de Energía, que es adecuar oferta y demanda de energía. Y sistemáticamente, CAMESA, que en este caso tiene esa potestad, está administrando la demanda de energía que a lo largo del día fluctúa con la oferta. Entonces, me dirás, ¿qué oportunidades vemos o qué tiene que darse para que la energía renovable crezca en nuestro país? Bueno, la primera cosa que es fundamental es tiene que haber una política de Estado y no de gobierno sobre las energías renovables. Eso quedó plasmado en una ley que determinó ciertos objetivos a cumplir a determinados años. Esa ley, la 27191, tiene como particularidad que apunta a generar un 20% de la matriz energética nacional renovables en 2025. ¿Okay? Falta muy poco tiempo y los objetivos no se van a cumplir si no hacen ciertas acciones. Entonces, la buena noticia es que hay un entendimiento de todo el arco político de que tiene que haber una mayor penetración de la energía renovable. La otra buena noticia es que tenemos los recursos para hacerlo. Si uno ve el mapa de Argentina, cuando hablamos de intermitencia, hablamos de factor de capacidad. ¿Cuánto tiempo mi planta va a estar funcionando respecto de no producir energía? Si usted tiene una planta fotovoltaica, probablemente va a pasar 6 o 8 horas no generando porque no se puede generar de noche. Entonces, logramos factores de capacidad en el noroeste argentino, solar, o sur patagónico, eólico, increíbles comparando con otros lugares del mundo. O sea, el recurso está. ¿Cuál es el tercer ingrediente que hace falta? Redes de transporte. Si las redes de transporte resilientes, como decía Claudio, no están disponibles, yo puedo tener toda la energía del mundo, pero no voy a poder transitar en la red. Entonces puedo hacer dos cosas: no hacerlo o solamente hacerlo para autoconsumo. La energía renovable, como toda fuente de energía, puede almacenarse, pero requiere inversiones de baterías o incluso reservorios que permiten bombear energía hidráulica hasta un nivel superior y después consumirla en los periodos de demanda. Hay varios sistemas, desde lo más simple de batería hasta lo más sofisticado que puede ser hidrógeno. Y el cuarto componente para mí que es fundamental es un marco de estabilidad jurídica, financiera, que permita hacer estas inversiones. La particularidad que tiene la energía renovable es que es altamente intensiva en cuanto a capital de trabajo.
esas inversiones, para que sea un orden de magnitud entre 1,4 o 1,8 millones de dólares para poner 1 mega de energía, implican tener una estabilidad contractual y de inversión durante los 20 años de operación. Entonces, todos sabemos las fluctuaciones que ha tenido el país en los últimos años, pero cuando hablamos de energía renovable, tenemos que hablar de largo plazo. 20 años parecen ciencia ficción, ¿no? En una Argentina tan intensa en cambio, ¿no? Cambio intensiva en la Argentina. Cambio intensiva. A ver, Carolina, recién te veía asintiendo cuando él hablaba de las oportunidades que tiene la Argentina, ¿no? Otra vez, hablábamos en algún panel también de lo que sucede con Vaca Muerta, ¿no? Ya más hablando de los no convencionales, pero otra vez en el campo de las renovables, un escenario natural bastante prometedor para la Argentina, ¿no? Sí, creo que hay una perspectiva que tenemos que incorporar cuando vemos las energías renovables. Creo que una cosa es la visión técnica y otra es la que tenemos que agregar más allá de la financiera, que claramente es fundamental, pero la perspectiva ambiental, ¿no? Creo que cualquier desarrollo que tenga que ver con la energía en sí mismo, ver la evaluación de impacto ambiental que genera en el entorno es fundamental. Creo que Argentina tiene excelentes recursos naturales, pero no por eso vamos a dejar de usarlos o usarlos de una manera irracional. Justamente creo que hoy empezar a pensar equipos interdisciplinarios en la gestión de los proyectos de energías renovables es una de las claves. Por eso creo que empezar a trabajar en equipo, empezar a hacer equipos en donde no solamente haya un ingeniero, que haya alguien que venga del ambiente, que vaya un abogado, que haya un contador. Empezamos a entender que la gestión de la energía es interdisciplinaria, no es técnica únicamente, ni financiera, ni ambiental, sino que interdisciplinaria. Y pensaba en esto, y yo trayendo un poco de los recursos naturales, y en estas contradicciones que tenemos respecto a las oportunidades, es una política no solamente a largo plazo, sino uniforme y coherente al cambio climático. En el caso de la provincia de Córdoba, que veníamos trabajando con la ley de biocombustibles, si nosotros hacemos un mapa, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, nosotros no tenemos ni petróleo ni gas, nosotros tenemos sol, tenemos viento y tenemos una provincia agropecuaria, con lo cual la biomasa es fundamental, pero desarrollar plantas de biomasa en el campo requiere inversión, ¿no? Entonces, empezar a entender cómo poder articular esto y sustentarlo, creo que es el gran desafío, ¿no? Y hoy tenemos, creo que Vaca Muerta nos invita a sí mismo a hacer una explotación ambiental inteligente. Es decir, me parece excelente que hoy sigamos en la transición, porque la palabra transición quiere decir justamente, tengo un norte que es la sustentabilidad, pero mientras tanto empiezo a transitar soltando para incorporar cosas nuevas como son las energías renovables, pero sin perder el foco del cuidado del ambiente, ¿no? Y creo que Europa ya está haciendo ciclos de vida de la energía renovable, es decir, nosotros ni siquiera todavía estamos en un estadio que estamos viendo si es bueno o malo. Ya Europa está diciendo qué vamos a hacer con esos paneles fotovoltaicos, qué pasa con los aerogeneradores, con los impactos ambientales y las aves. A nosotros nos pasa mucho que los alumnos nuestros, y de hecho en la imagen que pasa de fondo, cuando fuimos a un parque eólico, mis alumnos lo primero que preguntaron, ¿y qué pasa con las aves? ¿No? Empezar a entender que es todo un ecosistema, el recurso natural en sí mismo, no es el sol, no es el viento, es todo lo que rodea, ¿no? Y creo que ahí es la integración del ambiente con las energías renovables. Y además qué fino, porque es calibrar el impacto. No impacto no existe, impacto hay, ¿no? Para dar la conversación de la manera más honesta posible también, ¿no? Impacto hay, es de qué manera se va calibrando para reducirlo a lo mínimo posible. A ver, Elsa, recién Carolina mencionaba Europa, las conversaciones que se están dando. Por supuesto, esto tiene este tema y el cambio climático tiene una centralidad hoy en la conversación de la comunidad internacional, más allá de que en la COP no participaron ni China ni Rusia, lo cual plantea un problema para esa conversación, pero hay líderes como el presidente norteamericano Biden, como el presidente francés Macron, que lo han puesto en un lugar de mucha centralidad. Esto puede significar para países de menor peso específico en la comunidad internacional como la Argentina, que hay presión específica por avanzar en esa dirección, digo, incluso desde afuera. Yo creo que la presión, primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con los dos oradores anteriores, las dos personas que han hablado antes que yo, porque los dos han dicho prácticamente lo que yo pienso y lo que quería también expresar. Yo creo que la presión internacional es sobre todo, vale decir, porque, digamos, el que les caiga la ficha a todas las dirigencias políticas, económicas, es decir, todos los intereses que están
en tela de juicio en este momento, es algo complejo, vale decir que no ha sido fácil, digamos. El tema del cambio climático se viene considerando desde el año 1992 por lo menos, pero anteriormente también, vale decir que no es un problema nuevo, vale decir, hace más de 40 años que, digamos, que estamos tratando de ver cómo podemos hacer para emitir menos emisiones y cooperar para que el calentamiento global terrestre no siga, digamos, poniendo en peligro, digamos, la vida, los sistemas, digamos, de vida de la naturaleza, todos, vale decir, porque lo que está en peligro es la naturaleza, es decir, el futuro del planeta, vale decir, inclusive la extinción de especies, ya sean animales o vegetales, como la biodiversidad, o mismo la vida humana, vale decir, porque en el pasado se han extinguido especies y uno no puede menos que pensar que, bueno, tenemos que hacer algo para que la nuestra nos extinga, ¿no? Vale decir que entonces yo creo que la presión internacional es sobre todos. Por supuesto que los países en vías de desarrollo tienen, digamos, un panorama un poco menos exigente, si usted quiere, porque se considera que tienen más dificultades para llegar o lo que fuere, y también se considera necesario el aporte de recursos financieros para que los países, estos países, no se queden atrás en el esfuerzo común internacional que tiene que darse. Ahora, a mi juicio, digamos, si yo pienso en la Argentina, yo lo que creo que habría que recalcar, lo que dijo acá el señor antes que yo, una política de Estado, reglas de juego precisas, claras, una interacción amigable entre el sector público y el sector privado, porque el sector público por sí solo no va a poder hacer absolutamente nada que sea coherente. Es decir, acá tiene que integrarse toda la sociedad, pero por supuesto la interacción entre el sector público y el sector privado lo considero esencial. Y después, sobre todo, ver, el Estado tiene que pensar cómo debe, digamos, qué políticas debe, digamos, imaginar para conseguir el financiamiento necesario para que las empresas nuestras o los que puedan venir puedan operar como para que esta matriz energética se cambie y dejemos de emitir emisiones. De hecho, sea de paso, quiero también recalcar que es muy importante que la Argentina establezca un sistema de, digamos, de contabilización de emisiones que sea coherente y transparente, porque, digamos, es muy importante no engañarse a sí mismo y mucho menos engañar a los demás. De manera que es muy importante el establecimiento de un sistema nacional, pero que sea transparente y que pueda ser entendible para la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, son muchas las cosas, pero bueno, creo que estas son las fundamentales. Financiamiento es muy importante. Quizá lo que quiero también decir acá, porque es muy importante, es que hay una muy buena noticia en el orden internacional traída por Mark Carney, que es un financista que ha sido, digamos, nombrado por el secretario general de Naciones Unidas como el enviado extraordinario para los temas de cambio climático. Se ocupa exactamente del financiamiento. Y se acaba de difundir la noticia de que ha podido conseguir que 450 grupos financieros se hayan puesto de acuerdo y generan en total 130 millones de millones, es decir, 130 trillones, es decir, tanto como para que toda la gente, son muchos ceros, lo tenga en cuenta, y es una cantidad enorme, una masa de dinero, de recursos financieros enorme, que él mismo ha dicho que es realmente, Mark Carney, ha dicho que es, digamos, los fundamentos, es decir, la base para que el tema del cambio climático, sobre todo en su propósito, que es el de 0 emisiones netas para el año 2050, que es el objetivo que hay que tener presente, se pueda cumplir. A ver, hablamos de financiamiento, capital intensivo,
plata, 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 money, 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 ¿no? Y lo miro a Claudio pensando en qué escenario buscan las empresas. Volvamos a la Argentina, volvamos a América Latina también, que siempre implica coyunturas cambiantes, ¿no? Con mayor o menor estabilidad, pero la verdad es que es un continente atravesado por eso. ¿Qué señales están necesitando las empresas para dar estos también saltos de fe, ¿no? En algunos casos, porque implica incluso incursionar en formas de explotación y en desarrollos en los que, aunque tengan experiencia en el sector energético, no tienen experiencia, ¿no? Sí. Yo, a ver, comparto con lo que se ha dicho acá, que para poder efectivamente capturar todo ese potencial que tiene Argentina de desarrollo, es necesario previsibilidad y estabilidad, ¿no? Macroeconómica, política, reglas, que no estemos cambiando a cada tanto, o sea, guste o no nos guste, esa es la regla, pero establecida y que permanezca durante el tiempo. Eso es fundamental. Así se va a mover, digamos, el capital privado para invertir. La buena noticia, efectivamente, hay mucha liquidez. Hoy, ya este año, las inversiones, los proyectos renovables, el financiamiento de proyectos renovables ha superado los de proyectos no renovables, no convencional, que es un paso muy importante. O sea, el mercado financiero no solo está financiando ese tipo de proyectos, como está financiando a un costo financiero más barato que el no convencional. O sea, el mundo se está alineando para que se pueda llevar adelante y desarrollar y capturar todo ese potencial. Lo que necesitamos, y Argentina es aterrizar en reglas y condiciones claras y estables en el tiempo, ¿no? Hay algunas iniciativas, ¿no? Recientemente salieron algunos proyectos de ley de movilidad eléctrica, por ejemplo, que requiere reparos y mejorías o complementaciones, mejor dicho, para poder dar un poco más de visibilidad. Pero necesitamos que eso se perdure en el tiempo y obviamente la cuestión macroeconómica argentina tenemos que buscar una solución para estabilizarla de modo tal que el inversor mundial pueda así poner la inversión para capturar, digamos, todo el potencial que tenemos en Argentina, ¿no? A ver, Carolina, a lo largo de los años se ha ido limpiando, ¿no? Las distintas formas de explotación energética, en particular en lo que refiere a combustibles fósiles. ¿Hay más espacio para hacer más sustentable? Porque, como decíamos, en el tiempo de la transición no se puede desenchufar eso. No es viable por el funcionamiento de nuestra sociedad, el funcionamiento de nuestro propio desarrollo productivo. Pero ¿hay formas de regularlo más o de poner el ojo en algún aspecto para hacerlo más limpio? Mira, creo que hay algo que traías que me parece muy interesante, más allá de la ley de movilidad, forme parte de un debate para la ley de huella de carbono. Es fundamental que tengamos una herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque cuando yo me mido respecto a la cuantificación de emisiones dentro de una empresa, una organización, una de las acciones es la mitigación. ¿Cómo voy a mitigar? A través de las energías renovables. Entonces, si yo no calculo mi huella, difícilmente pueda trabajar la energía renovable internamente. Entonces, tener un proyecto de ley hoy donde las empresas, las organizaciones y el Estado, ¿sí?, miden su huella de carbono es fundamental, más allá de la compensación y ese impacto ambiental. Hoy por hoy creo que es un gran debate. Hoy hay muchas empresas que miden su huella de carbono por una cuestión de mercado internacional, pero hoy, digamos, no lo estamos haciendo únicamente por esa cuestión competitiva, pero lo deberíamos hacer en marco de la ley de cambio climático que tiene la Argentina. Creo que ahí hay algo bastante interesante para empezar a explotar. Creo que el entender, me parece que a veces como que creo que por primera vez, y esto que vos traes, Elsa, hace un par de años atrás los que hablábamos de la COP éramos un par de locos, y hoy decir COP26 y que todo el mundo esté en agenda y que esté en la agenda pública tiene que ver un poco con cómo venimos trabajando. Con la huella de carbono pasaba lo mismo, y vos le preguntabas a las empresas para qué medían y nadie entendía para qué. Incluso cuando salió la ley, la 27191, todo el mundo salió a poner paneles fotovoltaicos o poner algún aerogenerador, pero no entendía para qué. Y en realidad es un modelo de gestión. Yo coloco energía renovable, ¿para qué? Para reducir la cuantificación del impacto de las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, cuando vos le preguntás a una empresa, si yo mido, ¿qué beneficio tengo? Y si yo mido y necesito una inversión de energía renovable,
¿quién es el que financia ese proyecto? Por eso es tan importante las acciones de mitigación y que estén legisladas. Por eso Chile tiene interesante la parte legal respecto a este tema. ¿Por qué? Porque las empresas están incentivadas. Hay bonos verdes que te permiten a través de los proyectos de energías renovables acceder. Entonces creo que hay algunos términos que empezamos a escuchar gracias a toda esta tendencia y creo que ahí hay un caminito para empezar a recorrer bastante interesante, porque eso va a empezar a hacer que todo el mundo empiece a medirse, e incluso en esto que vos traías de hacer más transparente la cuantificación de parte del Estado Nacional de cómo mide su huella, es importante que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Pero creo que el para qué hacemos lo que hacemos, porque por ahí nos olvidamos de para qué voy a poner energía renovable, para reducir la cuantificación de las emisiones de gas de efecto invernadero. Cuando tengo claro eso, si no tengo la herramienta de gestión, difícilmente podamos llevarlo adelante. Y hoy hay mucha subjetividad a la hora de calcular, no tenemos calculadores, los factores de emisión, los costos de los software para poder llevar adelante un cálculo de huella son costosos, están en euros o en dólares. Entonces creo que cuando hablamos de inversión de energías renovables, abrimos así, es como que tiramos un hilito y empezamos a sacar un montón de cosas de ahí adentro. Y además sumo algo, y lo veía queriendo entrar a Patricia, así que le voy a dar pie ahora, que tiene que ver con otro desafío, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la inversión privada, pero ¿qué pasa con la infraestructura en un territorio como la Argentina, que por supuesto impone desafíos logísticos por su territorialidad, ¿no? Por su extensión? Patricio. Bueno, los ingleses le llaman free leg race, la carrera a 3 patas. Intenten correr con 3 piernas. Es muy difícil. La primera pierna es los actores de generación, incentivar nuevas licitaciones, programas que capten inversiones para generar más energía renovable. La otra es la demanda, tiene que acompañarse los dos. Y en el medio tenemos un actor principal que es la red de transporte. Esa red de transporte, que en su momento fue ejemplar, hoy está llegando a su límite. Llegando a su límite significa que ustedes, por más que podamos generar varios programas de nuevas capacidades de energía renovable, no podríamos transportarlas en la red. Hoy tenemos cuellos de botella por limitaciones que hay puntualmente, en donde hay que realizar inversiones en lugares donde no sabemos cómo sacar esa energía todavía. Pensemos en las grandes represas del sur, esas represas faraónicas que se van a hacer, todavía no sabemos cómo esa energía va a poder ser evacuada hasta el centro de consumo, que va a estar 2.000 kilómetros más arriba, porque no se va a consumir en Santa Cruz, se va a consumir probablemente en el Gran Buenos Aires, o en Córdoba, o en Santa Fe, o en Mendoza. Esos son para mí una de las limitaciones más importantes. Obviamente tenemos un conocimiento, tenemos una historia, hay empresas que son especializadas en esto, simplemente esos programas se tienen que desarrollar y tienen que acompañar la generación. Si no están sincronizados, nos vamos a quedar con un desacoplamiento entre posibilidad de generar y posibilidad de transportar. Pensemos un ejemplo para tomar una dimensión del problema. Con la escala de la Argentina, hay sectores, les doy un ejemplo, Tierra del Fuego, que están desconectados del sistema integrado nacional. O sea, Tierra del Fuego está en isla. Cuando ustedes van no sé, a Ushuaia de vacaciones en invierno, esa energía que se consume no pasa por la red nacional, pasa en formato de isla, que es mucho menos eficiente. Otro ejemplo, hay más de 600 localidades en la Argentina que están en isla y que se generan su propia energía para su propio consumo. ¿Cuál es la forma más barata de hacerlo? Con motogeneradores. O sea que estamos consumiendo energía que no tenemos y que estamos importando para generar una energía que consumimos. Entonces, esa interconectividad es clave, esa posibilidad de autogeneración y distribuirla también es clave, y son en un territorio tan amplio como la Argentina, son desafíos muy parecidos a lo que puede haber en países como Australia, Rusia o incluso Estados Unidos. Y me preguntaba recién, escuchándolo a Patricio y pensando en esta infraestructura, en toda esta base que por supuesto implica lo necesario para el desarrollo de estas energías, ¿cómo accede un país como la Argentina, con el riesgo país como está, los niveles que está, al crédito necesario para estas mega obras? Necesitamos también de un diálogo con el mundo, con algunos actores internacionales. Usted recién traía a colación. ¿Cómo trazamos este vínculo de confianza en nuestro país para poder tener estas inversiones? Necesitamos mostrar resultados también. Vale decir que uno puede negociar todo lo que uno quiere, pero si en el fondo, es decir, no hacemos los deberes,
evidentemente que eso tiene un enorme costo. Se llama huella de carbono, impuesto transfronterizo. Es decir, estos son todos ideas que están en este momento elaborándose en la COP y fuera de la COP, en la Unión Europea y demás. Es decir, una empresa tiene que pensar no solamente en sus propias emisiones, sino en las emisiones de toda la cadena de valor. Es decir, que no es solamente lo que ella produce, sino lo que producen las empresas subsidiarias, los que ponen los insumos. Es decir, es toda una cadena. Y desde el punto de vista del Estado Nacional, evidentemente su rol tiene que ser proteger los intereses económicos de la Argentina, y para esto es muy importante que nos caiga la ficha de que el tema de reducir emisiones, favorecer, digamos, toda actividad que de alguna manera propenda a, digamos, a esa reducción, ya sea cambiando la matriz energética o lo que, digamos, lo que está involucrado en lo que es emitir como producimos, es decir, cada vez que producimos algo, estamos emitiendo emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero, y eso tiene que cambiar. Y si no hay reglas de juego claras que favorezcan esto, vale decir, esto puede ser un problema, porque a la larga la huella de carbono va a estar en todo lo que produzcamos y cuando querramos exportar. Si la huella es muy grande no vamos a competir y bueno, y vamos a tener un costo, de manera que lo que tenemos que ver es que el cambio climático y todo lo que estamos discutiendo es una ventana también de oportunidades de cambio que puedan favorecer actividades que no produzcan emisiones y que de alguna manera, digamos, entremos en un círculo virtuoso en lugar del círculo en donde estamos ahora. Y a la hora de invertir, claro, tenemos que pensar en costo y en potencial ganancia. Claudio, esto es lo tuyo. ¿Dan los números para esa transición hacia la inversión en energías renovables? Si puede, si bien estructurado, sí. O sea, en el mundo existe, no es la ventaja que tenemos acá es que no estamos hablando de cosas experimentales, son cosas que ya existen, ya está en práctica en el mundo, ¿no? La tecnología existe, el know-how existe, ya está. Lo que necesitamos son directrices y señales claras, ¿no? Recién estábamos hablando de que para capturar la energía que es renovable, que están donde están, y traerlo al centro de consumo, se requiere construir una línea de transmisión. Para eso se necesita un input del Estado para licitar. Pero una vez que llegue también al centro de consumo hay que distribuirla. Hay que llegar a cada casa, a cada comercio, a cada industria, ¿no? Y para eso requiere también, antes yo hablaba de redes resilientes, también redes resilientes de distribución de la energía. Redes inteligentes que puedan convivir con el concepto de la movilidad. Hablamos también del almacenamiento. Los vehículos eléctricos son una gran batería si lo tenemos en escala. Todo eso existe y funciona y está. Necesitamos reglas claras, necesitamos tarifas bien segmentadas, claras, que cada uno sepa y pague por lo que consume, por lo que vale. Con lo cual, esas son las señales que se tienen que dar para conquistar una vez más la credibilidad y poder sí desarrollar las inversiones que se requieren. Los números darán, porque los recursos, la tecnología y el know-how lo tenemos. Podemos siempre mejorarlo, pero existen. Y no estamos creando nada nuevo. Es sostenible hacer ese tipo de cosas también desde el punto de vista económico y financiero. Necesitamos adecuar cuestiones regulatorias y tarifarias, de señales y directrices correctas por parte del Estado. Esa es la pata importantísima para poder cerrar ese ciclo, ¿no? El nudo del asunto parece ser político. Político en el sentido más amplio, ¿no? Político en cuanto a... En el buen sentido. Exactamente, en el sentido, en la acepción de políticas, ¿no? De implementar y acordar en políticas públicas, Carolina, ¿no? Yo creo que sí, creo que la clave tiene que ver con una construcción más sólida de políticas que confluyan, ¿no? Porque en realidad, vuelvo a esto, ¿no? Yo creo que tenemos la problemática ambiental, calentamiento global. Claramente hay un paradigma nuevo, que no sé si lo hemos mencionado, pero que tiene que ver con el paradigma económico que va a estar rigiendo este gran
complejidad del cambio climático, que es la economía circular. La quiero traer a mención porque la economía circular, una de las particularidades que tiene es hacer más con menos, hacer un uso más eficiente y racional, y la matriz energética de esta nueva economía claramente son las energías renovables. Por eso pongo todas las piezas para que entendamos el rompecabezas. Hoy la economía circular, en el caso de la energía de la biomasa, puntualmente, tiene una razón de ser. Hoy un productor agropecuario, en el caso de nuestra provincia, por ejemplo, le sale muy caro un flete para Rosario para poder exportar. O entonces, hoy lo que se está desarrollando en Córdoba tiene que ver con generar una escala industrial dentro del propio campo, en donde el propio productor no solamente tiene un feedlot, sino que tiene hectáreas, sino también genera bioetanol en su propio campo, y eso le permite también otra rentabilidad y genera un gran biodigestor que incluso toma los residuos de la localidad más próxima y genera energía y lo usa de fertilizante. Fíjate cómo cierra absolutamente todo y el rol estratégico que tiene la energía renovable. Creo que cuando... Ahora, Caro, perdóname que te interrumpa, también esto presupone no solamente cambiar lo que digamos, la base de lo que se está consumiendo, sino reducir el consumo también, ¿no? Totalmente. Creo que esa es la otra pata que iba a decir, hablamos de energía renovable, pero el ABC y lo primero que tenemos que hablar es la eficiencia energética. Es decir, yo antes de pensar en la energía renovable, primero tengo que ser eficiente, reducir al máximo, ¿sí? De revisar mi maquinaria, revisar todos mis sistemas. Una vez que no puedo tocar más nada, ahí migro hacia la energía renovable. Creo que, insisto, arrancamos como manotazo de ahogado cuando sancionaron las de 2791 a colocar paneles fotovoltaicos. Luego me parece que la maduración dijo, antes de poner un panel o antes de poner o invertir, ¿qué puedo hacer internamente, ¿no? Entonces, vuelvo a esto, ¿no? O sea, entender la eficiencia y el uso racional de los recursos. Por eso el paradigma de la economía circular está prácticamente alineado, vinculado a las energías renovables. Hoy te diría, cambio climático, energía renovable y economía circular son como la triada de lo que vamos a estar hablando en los próximos siglos, y creo que las metas de las empresas, de las organizaciones, del Estado, están vinculados a esto, ser residuo cero, energía, la transición, la neutralidad, todo tiene que ver con el cambio climático, pero en estas tres patas, en estos tres andariveles, digamos. También hay mucho de responsabilidad de cada uno de los autores, de los actores, mejor dicho. Vos recién sentías cuando ella hablaba del consumo y mencionábamos lo del consumo. Aquí hay un cambio cultural hondo para hacer en ese aspecto, ¿no? Totalmente, totalmente, Carolina. A ver, empieza con gestos básicos de cuando voy a comprar una heladera, la clasificación de energía. Sigue después en instrumentos de promoción para promocionar, por ejemplo, un uso de un vehículo híbrido. Ustedes saben que si compran un vehículo híbrido o eléctrico en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y no sé qué otra provincia, no pagan patentes. O sea, son fomentar el uso de las energías renovables también para el costo del usuario, que permita decir, bueno, no es incompatible y hasta me puede salir más barato, ¿no? Entonces, creo que hay varias formas de reducir el consumo, las emisiones desde... Yo estoy maravillado del trabajo que están haciendo desde las escuelas, y Greta debe tener 19 años, pero representa toda una cultura, una generación donde desborda la energía, pasa también para la alimentación. O sea, tengo 2 hijas vegetarianas, o sea, y no porque adoran a Greta, porque digamos, se sienten representadas por esa nueva sociedad donde va a ser más eficiente, más responsable, y creo que da lugar a una nueva generación de hombres, mujeres y de profesionales que van a realizar ese cambio. La pregunta que me hago yo es cómo nosotros desde Argentina, desde el sector empresario, público, el sistema de la enseñanza, vamos a poder generar una respuesta a esa avidez que van a tener de empleos verdes, ¿no es cierto? Y hay toda una cadena de valor, como decía Claudio, desde la generación hasta la distribución, donde ese componente renovable va a estar presente, ¿no? Desde empleos técnicos, empleos de prospección. Hablabas recién, Caro, de la parte medioambiental, es fundamental. Cualquier proyecto eólico o solar no puede concretarse si no tiene una declaración de impacto ambiental. Eso significa que hay expertos que evaluaron rutas migratorias de aves desde murciélagos, desde el Cauquén Colorado. Bueno, les puedo dar millones de ejemplos donde hasta que eso no estaba comprobado no se podía hacer la inversión por esos 20 años.
Me parece importante, vos lo volvés a traer, reparar en esto que mencionaba Claudia al principio, de toda la cadena de valor, también porque hay un fenómeno que se llama greenwashing, ¿no? Que es como un poco esa etiqueta de que algo es verde, que algo es sustentable, pero en realidad si uno revisa toda esa otra cadena, bueno, ¿de qué sirve electrificar si la base de cómo obtengo esa energía no, tiene un altísimo impacto? Me parece bien importante dar esa conversación, Claudio, y me pregunto si existe un espacio para que, por ejemplo, los referentes de las empresas discutan procesos, discutan esas cadenas productivas. ¿Está dado eso hablando de la decisión política? Es un espacio que se tiene que consolidar, ¿no? El diálogo y el consenso. Hay muchos intereses diversos en las distintas industrias, pero lo bueno, me parece interesantísimo que haya espacios como este donde puedan generar una conversación y abriendo así oportunidad para seguir dialogando en nuestras casas, en los foros donde participamos. En el mundo empresarial ese discurso ya está presente, porque es algo que nos está golpeando la puerta todos los días, ¿no? La necesidad, como decía, el planeta ya no está más solicitando, ¿no? Está gritando. Con lo cual, sí, obviamente hay que avanzar con cosas concretas ante el gobierno, ante las distintas instituciones. Como decía, hay iniciativas en ese sentido, pero que necesitamos seguir consolidándola para poder concretar efectivamente las medidas que se tienen pensando. Pero efectivamente, por ejemplo, se está discutiendo bastante el tema de la segmentación tarifaria, ¿no? Es clave para mí, porque recién estamos hablando de no comprar una heladera, por ejemplo, que sea clase A. Pero la decisión de cambiar un equipamiento que ya es viejito por un más moderno, más eficiente, que es fundamental, la tomo en la medida que en mi casa voy a generar algún ahorro. Funciona así los seres humanos. Con lo cual, que los servicios se le pueda cobrar a quien puede pagar lo que efectivamente vale es importantísimo. Sin esa señal económica, la gente no va a hacer eficiencia, porque no tiene sentido hacerla. No tiene sentido ir a un vehículo eléctrico si no hay la señal correcta para hacerlo, etcétera, ¿no? Con lo cual, las señales de precios adecuadas son fundamentales para que efectivamente podamos tener desarrollado la eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Pero vale para todo. Ese es un ejemplo clásico. Pero sí, hay que seguir consolidando las conversaciones y el diálogo para poder llegar a un buen puerto, si no, no llegaremos. Y para que se plasme también, Elsa, en avances concretos, ¿no? Vos la citabas a Greta, que por estos días estuvo convocando jóvenes bajo el lema no más bla bla, ¿no? Como avances concretos, no más... En el orden internacional, bueno, sí. hay una declaración, un compromiso con el tema de la preservación de los bosques. Eso es un compromiso importante. Hay algunos avances en algunos temas específicos, pero evidentemente que sigue siendo todavía difícil que los países cumplan con una reducción de emisiones tan, digamos, lo suficientemente importantes como para realmente decir que se está reduciendo el calentamiento global terrestre. Es decir, porque hay que llegar para el año 2050 a que la temperatura terrestre, globalmente considerada, no ascienda a más de 1,5 grados, teniendo en cuenta, digamos, lo que pasaba en la época preindustrial. A lo sumo llegar a 2. Bueno, lo que no se ve es que haya un gran avance en el sentido de qué es lo que estamos haciendo globalmente para llegar a ese objetivo, que es el objetivo del Acuerdo de París. También es cierto, Claudio, y lo conecto un poco con lo que decías, es que la conversación de este largo plazo, que tampoco es un larguísimo plazo, pero la conversación de estos objetivos aparece como tapada por la conversación de la urgencia, de la coyuntura, ¿no? Todo el tiempo cuando hablamos de energía, inexorablemente en el contexto argentino tenemos que hablar de los cambios en las reglas de juego en lo tarifario y en cuestiones que hacen a la motivación o desincentivo para la inversión, ¿no? Absolutamente, ¿no? El tema de emergencia. En los últimos 20 años, Argentina estuvo, en base a distintos decretos, operando en régimen de emergencia en el mundo eléctrico
en 17. No puede ser que en 17 de años 20. estemos en emergencia. No es una emergencia, es parte, ¿no? Tenemos que enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? De verdad. Y si me permitís, Claudio y Carolina, la emergencia juega en contra de las renovables. ¿Por qué? Si usted tiene un sistema eléctrico al borde de la emergencia y precisa en menos de un año generar nueva capacidad para abastecer a la demanda, y muy probablemente uno va a ir hacia turbinas de gas, hacia motorgeneradores, hacia sistemas que van a ser con emisiones. O sea, la emergencia es contradictorio con el mensaje de las energías renovables. Las energías renovables tienen la ventaja de y requieren una planificación, un estudio de impacto ambiental, estudios de suelo, líneas de transporte y una visión de 20 años. Y compiten hoy en costos contra las energías fósiles. Y la diferencia es a cuánto cuantifico las emisiones de carbono en el costo, lo que llamamos el costo nivelado en energía, el LSOE. Ese idioma que trabajamos, los profesionales que trabajamos en la energía, es fundamental. Porque si yo le pongo un costo de la externalidad de las emisiones de carbono, y el costo de la energía puede fluctuar mucho más rápido hacia las renovables, ¿no? ¿De qué sirve que tenga una ley de promoción de uso de autos eléctricos si sé que la fuente de generación de esa energía es fósil? Nos estamos engañando en algún momento. Sí, sí, es lo que traía a colación también Claudio sobre esa cadena, ¿no? Las trampas de esa cadena. Por eso digo que a veces caemos en el truco del greenwashing, ¿no? Estos imperativos de época que terminan a veces no siendo más que eso, imperativos de época, y es importante instalar la conversación real y concreta sobre la necesidad de movernos en esa dirección. Ahora, vos, Carolina, ¿qué pensás en relación a esto que traía a colación también Patricio? Creo que comparto muchísimo en este sentido. Creo que la incoherencia y el greenwashing, los chicos, hoy los estudiantes tienen materias como matriz energética, y cuando vos empezás a darte cuenta que hoy tener un auto eléctrico, es decir, cuando yo prendo la luz de mi casa, no llegamos al 10% de energía limpia, ese auto, por más que eléctrico que sea, en realidad, para enchufarlo, viene con energía fósil. Entonces yo lo que veo en respecto a esto del greenwashing que traes es que los jóvenes no son tontos, se dan cuenta de las incoherencias, y en estas incoherencias son las que tenemos que empezar a trabajar. Entonces creo que arrancamos como con algo de moda y ya dejó de ser moda y ya empieza a ser un modelo de gestión, incluso hasta los propios políticos, y esto vos lo traías recién, Patricio, pero para mí me parece un tema fundamental, que la generación Z no le da lo mismo, y esto forma parte de su filosofía de vida. Y si los políticos no empiezan a darse cuenta que van a elegir a los próximos diputados, senadores o quienes estén al mando, pero teniendo en cuenta la agenda política, porque justamente lo que están eligiendo es su filosofía de vida, es decir, ese modo de ser vegano, vegetariano. Yo me reía porque la mayoría de mis alumnos tienen que ver con eso, ¿sí? Van a elegir también no solo su carrera profesional, sino también los políticos del futuro. Por eso creo que hay una gran tendencia de que probablemente en las COP ya dejen de decir mucho bla bla para ir a la acción. Porque en el fondo, si nos analizamos, espero que nos llevamos más cosas, pero por ahora solamente esta declaración. No, hay otra que es la declaración sobre el metano. Estaba tratando de acordarme. Muy bien, muy aplicada. Sobre el metano, tratando de reducir el uso del metano, que no es solamente que se produce por nuestros ganados, sino que se produce el metano también con otras actividades. Así que, digamos, creo que eso es importante. También es una... La otra cosa que quería recalcar, porque creo que es muy importante, y lo recalca mucho la presidenta de la Comisión Europea, von Leyen, que es la innovación científica y tecnológica que propenda esta nueva economía. Es decir, favorecer también el conocimiento es fundamental, no solamente el financiamiento, tiene que ser las dos cosas, ¿no? Sí. Sí. Pero todo esto a veces parece algo contracultural, ¿no? Porque es pensar muy hacia adelante, ¿no? Ganarle la batalla en la discusión al cortoplacismo. Muchísimas gracias, Claudio, Carolina, Elsa y, por supuesto, Patricio. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos.